Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Marruecos, mi país, es un gran país. Lo es por su obrero, por sus trabajadoras, por sus barriadas y por sus campos. Lo es por el sudor y el dolor de millones de hombres y mujeres, estos días de forma más evidente que nunca. Marruecos logra resarcirse de la miseria y el pesar porque el pueblo sabe que solo el pueblo salvará al pueblo. Pareciera que de las instituciones no podemos esperar nada o no queremos esperar nada. Con las manos temblorosas y la incertidumbre en el pecho, ahora comprendo que hicimos mal mirando hacia otro lado y que esta desgracia es un recordatorio de todo lo no nombrado y denunciado, de todo lo que mantuvimos de forma negligente en los márgenes. Hoy los lamentos se llenan de lágrimas porque hay quien ha perdido el único motivo para seguir callado, sus seres queridos. En 2019 este rapero marroquí, Mohamed Munir, conocido como Nawi, fue condenado a 1 año de prisión por un vídeo en el que aparecía ensangrentado y denunciaba que la policía le había maltratado y robado. Su detención se produjo justo 2 días antes de que sacara otro vídeo contra el régimen de Mohamed VI, en el que él y 3 raperos más mostraban sus cicatrices provocadas por la violencia policial. La represión del Estado marroquí no ha logrado acallar la voz de Nawi, que 2 años después sacó esta canción titulada Welcome, una irónica bienvenida a su país, en la que describe todos los males de Marruecos. De esos mismos males endémicos habla la jurista y activista marroquí Noor Amar Lamarty en su columna Quiero otro futuro para Marruecos, publicada en la revista 5W, con la que empezábamos el programa. Violeta. Sí, con su reportero vamos a analizar hoy qué crujían en los pilares de un país como Marruecos para que un terremoto de magnitud 6,8 haya dejado más de 3.000 muertos y pueblos totalmente aislados sin asistencia durante días. Y que el lodazal de corrupción, neocolonización, guerras y abandono se extendía por Libia para que la rotura de 2 presas en la ciudad de Derna hayan provocado, tras un devastador ciclón, la inundación más mortífera en África desde 1900. Hoy analizamos por qué los cimientos de estos países ya estaban rotos. ¿Cómo? Las catástrofes han dejado el descubierto. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Maribel Izcue, redactora jefa de 5W, es un placer tenerte en esta flamante nueva república independiente de la radio, en carne y hueso. Bienvenida. En carne y hueso, un gusto estar aquí. Muchas gracias en este estudio fantástico que tenéis. ¿Verdad que es una pasada? Es una pasada auténtica. Y lo han hecho nuestros oyentes. Los oyentes también y seguidores de 5W. Comencemos con el primero de los 2 desastres naturales que se han convertido en desastres humanos, sociales y políticos. El terremoto de Marruecos del 8 de septiembre dejó cerca de 3.000 personas muertas, miles de heridos y enormes daños materiales
materiales en una zona poco acostumbrada a los terremotos. Ha sido una de las mayores catástrofes naturales en Marruecos y el terremoto más grave y mortífero en el país en 6 décadas. El anterior desastre, que aún se recuerda, fue en 1960, cuando un terremoto de 5,8 grados, de menor intensidad que el que ha ocurrido ahora, dejó unos 12.000 muertos en la ciudad de Agadir. Entonces, las malas condiciones de las infraestructuras de esa ciudad hicieron que la devastación fuera enorme. Agadir ha sido, de hecho, otra de las ciudades sacudidas por este nuevo terremoto. Y gracias a aquella lección del pasado se evitó una tragedia mayor en esa ciudad, ya que se reconstruyó con estructuras mucho más resistentes y los daños han sido limitados. Pero esta vez las víctimas se han concentrado en lugares con estructuras vulnerables, como edificios de adobe y ladrillos no reforzados. Y además el terremoto tuvo lugar de noche, un momento en el que muchas personas estaban en sus hogares, lo que posiblemente ha aumentado los daños personales. En este terremoto vimos, sobre todo al principio, muchas imágenes de la ciudad turística de Marrakech, con el minarete de la icónica plaza Yama El Fna derruido. Pero las más afectadas han sido aldeas remotas del Atlas, algunas situadas en lugares muy inaccesibles, Maribel. Sí, eran las más vulnerables y han sido las que han acumulado más daños. En algunas zonas la única vía para acceder ha sido de hecho a través del aire, con helicópteros que les han hecho llegar ayuda y víveres. La catástrofe ha puesto de relieve muchas de las brechas de Marruecos, desde las profundas desigualdades entre zonas urbanas y rurales hasta la incapacidad o falta de coordinación en la administración. Sobre la situación en el terreno y cómo se vivió el desastre en la zona del Alto Atlas, he hablado con la periodista hispano-marroquí Sou Harris. Nos encontramos básicamente en una aldea en el Alto Atlas que había desaparecido. O sea, se le había caído la montaña encima y había partido en dos lo que era la aldea. La gente llorando, había un chaval de 17 años que lo había perdido todo. Había perdido casa, había perdido sus padres, su familia, o sea, entero. Sou se encontró con estas escenas en Imintala, una aldea de unos 400 habitantes que quedó sepultada por la montaña. Los bomberos con los que Sou viajaba fueron la primera ayuda que llegó a ese lugar. Los propios supervivientes, los vecinos, estaban sacando ya a gente de debajo de los escombros, pero sin esperanzas de encontrar a nadie con vida. En la aldea de los abuelos de Sou no hubo derrumbes, pero sí mucho miedo. Mi tía estaba en la tercera planta de la casa, una casa de cemento bastante nueva, y te lo cuenta como que empezó a moverse todo, cogió al niño, se bajó corriendo, levantó al abuelo, a la abuela y los sacó todos fuera. Los días posteriores decidieron no volver a entrar en la casa, a no ser que sea para cocinar, coger utensilios, ir al baño, pero no duermen, no hacen vida en la casa por el miedo a que eso vuelva a pasar. Contaba Sou que había un sentimiento de impotencia y enfado por la descoordinación y por la falta de eficiencia en la entrega de ayuda. Lugares como la aldea de sus abuelos, que estaban bien y a los que había llegado material de ayuda innecesario, y luego otros que carecían de todo, y el enfado se plasmaba en las calles. En Talat Ñacup hubo un momento que hubo como una revuelta porque vino del ejército, un alto cargo. Entonces hubo un chaval de unos 25 años así, y le empezó a gritar y a decirle que se estaba muriendo la gente, que había gente que estaban sacando, que los militares no estaban haciendo nada, que por qué no dejaban entrar a los franceses a ayudar. Y ahí te das cuenta que es la primera vez en Marruecos que pasa algo así, que enfrentan a los militares y enfrentan al rey. Es la primera vez que ocurre esto, decía. Sou Harris también nos hablaba de la impotencia y el interrogante que pesa ahora sobre las personas afectadas por la catástrofe, y lo definía con una palabra: incertidumbre. La gente te lo decía, no sabían cuánto vamos a estar viviendo en estas jaimas, 2 meses, 1 año, vienen las lluvias, esto se va a llenar de barro. O sea, muchos te decían, es que estamos aquí, nuestra vida está en pausa, no tenemos trabajos, o sea, se ha parado. La vida para ellos está parada. Incertidumbre y vidas en pausa. En Marruecos también estuvo cubriendo las consecuencias del terremoto el reportero y cofundador de 5W, Miquel Ayestarán. Egunon, crudos días. Egunon, crudos días. Llegaste también inmediatamente después del terremoto. ¿Qué te encontraste allí, Miquel? Sí, llegué, yo ahora vivo en Estambul y la verdad es que la Compañía Nacional Turca tiene vuelos diarios a Marrakech, con lo cual llegué incluso antes que algunos de los compañeros que están en Rabat. Lo primero que me encontré, como habéis dicho antes, es lo primero que haces cuando llegas a estas situaciones es intentar trabajar en Marrakech, pero
no hizo falta mucho para darme cuenta que en Marrakech pues prácticamente no había pasado nada, ¿no? La vida era totalmente normal, los aviones aterrizaban, los trenes estaban funcionando, el transporte público, había que alejarse de la ciudad y así lo hicimos. Y alejados apenas 60 kilómetros, es la distancia hasta un lugar llamado Amismis, es donde nos encontramos por primera vez con los efectos directos de este temblor. Es, digamos, la puerta al Atlas. Ya en esta localidad había barrios enteros que estaban, o sea, las casas se habían visto muy afectadas, y otros que quizás aparentemente no lo estaban, pero había fuertes grietas, con lo cual toda la gente estaba viviendo en la calle, ¿no? Y no había que alejarse ni 5 minutos caminando a pie desde Amismis, ya cuando empezabas a subir al monte, para encontrarte con las primeras aldeas pues totalmente arrasadas, ¿no? Viviendas de adobe, de piedra, en las cuales pues ni esa primera tarde, desde luego, ni al día siguiente ni al siguiente. En las primeras 72 horas solamente había voluntarios llegados de las aldeas próximas, familiares que habían volado hasta los lugares afectados y periodistas. Eso es lo que había en las primeras 72 horas, que las pasamos pues ayudando a sacar gente, tomando agua y comiendo yogur y escuchando pues unas historias de impotencia, de malestar y unas críticas contra lo que son las autoridades, incluido el rey, que no son nada fáciles de escuchar en un país como Marruecos. Sí, precisamente fue uno de los mayores desastres en Marruecos en décadas, y el rey Mohamed VI no apareció en los lugares afectados hasta el martes, 3 días después. También hubo protestas, como decías, por la descoordinación y la mala gestión de la ayuda. ¿Ha afectado realmente este desastre a la manera en la que las marroquíes ven a Mohamed VI y a la Casa Real? No lo sé, no soy un experto en Marruecos, fui un auténtico paracaidista, era mi segundo terremoto en 9 meses y la verdad es que luego todo lo que ha sido las consecuencias políticas y demás las empecé a analizar más tarde, ¿no? Pero sí me llamó mucho, me sorprendió mucho, ¿no? El nivel de críticas, que también son perfectamente entendibles, ¿no? En una población que está en estado de shock después de lo que le ha ocurrido, ¿no? Viéndolo ahora con la distancia, no creo que esto vaya a hacer temblar los cimientos del régimen marroquí, ni muchísimo menos, ¿no? Aquí en Turquía pasó algo parecido también, si lo recordáis, cuando los primeros días el presidente Erdogan no reaccionó, ni siquiera movilizó al ejército. Estamos hablando que la tragedia aquí en Turquía fueron más de 50.000 muertos, grandes ciudades afectadas. Y también todos dábamos por hecho que esto le iba a pasar factura, y después ganó las elecciones como las ganó, ¿no? En Marruecos el rey no se tiene que someter a unas elecciones, pero desde luego un terremoto en el Atlas no creo que vaya a hacer temblar los cimientos ni su base de poder. Al revés, para mí, una vez más, la lección es que los lugares más humildes han sido los más afectados, lugares que antes de la desgracia estaban olvidados, donde la infraestructura sanitaria, por ejemplo, es muy deficitaria, y lo poco que tenían lo han perdido, ¿no? Con lo cual, ahora que hay algo de foco mediático, van a ir recibiendo algo de ayuda. En cuanto ese foco se apague, van a quedar absolutamente abandonados a su suerte, ¿no? Si antes ya lo estaban, ahora muchísimo más. Con lo cual, la verdad es que el terremoto ha abierto una cicatriz en este Alto Atlas que para las víctimas y para los supervivientes va a durar mucho tiempo. En cuanto a la ayuda, ha habido también decisiones difíciles de comprender. Marruecos cerró la puerta a la ayuda internacional procedente de países como Francia o Estados Unidos. Sí aceptó, sin embargo, la ayuda de países como el nuestro, como España. ¿Qué lectura se puede hacer de esto, Miquel? Bueno, son decisiones absolutamente políticas, ¿no? Cada país es soberano para abrir o no las puertas, para pedir o no ayuda. Lo que una vez más ha pasado es que los que han pagado esta decisión política, han sido los mismos, ¿no? La gente que más lo necesitaba. No era un momento para decisiones políticas, era para decisiones basándote en un malestar político. Era un momento para aceptar a los países más preparados, ¿no? Y en ese caso, pues Francia o incluso Israel, ¿no? Son potencias en materia de equipos de rescate, y es lo que tú necesitas en 72 horas en un desastre de este tipo, ¿no? Necesitas dejar a un lado las diferencias políticas y abrir la puerta a quienes saben rescatar vidas, ¿no? Que es lo que hay que hacer. En este caso, la lectura fue mucho más política, esa ayuda no llegó y murió mucha más gente.
una de las cosas que sí llamó y mucho la atención fue la apertura o la llegada del ejército español. Hablando con un veterano periodista ahí en Amismis, cuando veíamos llegar los camiones de la UME con los militares, él se le saltaban las lágrimas, decía que no podía imaginarse, 48 años después de la Marcha Verde, ver a los militares españoles llegando, izando su bandera en el corazón de Marruecos, ¿no? Eso pasó, y en el caso de España, como no ha pasado con Francia, por ejemplo, sí que digamos que el lado humanitario ha podido con las diferencias políticas que hay entre los dos países, y hemos visto pues bueno, al ejército trabajando. Por desgracia, llegaron tarde, no pudieron rescatar gente con vida, que para mí en este tipo de misiones es la auténtica prioridad, ¿no? Es movilizarse lo antes posible para rescatar gente con vida. Después ya llegará la fase de postemergencia, el envío de ayuda, de tiendas, de ropa, pero lo primero en un terremoto es sacar a la gente que está bajo los escombros, y eso en Marruecos no se ha hecho. Decía la fotoperiodista Sue Harris que las vidas de estas personas, de los supervivientes y las personas afectadas, están en pausa. ¿Qué futuro espera ahora a estas regiones, a las regiones afectadas? Por supuesto que queda en pausa, y es algo que a los periodistas a veces se nos olvida. Vamos allí como paracaidistas, tú aterrizas en una desgracia, aterrizas con la máxima de tener que llegar a tu crónica de radio, a tu directo de televisión, o a hacer tu página de periódico con la mejor foto posible, y no te das cuenta que estás trabajando en un entorno absolutamente anormal, con gente que está en estado de shock, como le estabais leyendo antes, que lo han perdido todo, han perdido a sus padres, a su hijo. ¿Qué coño va a querer contarte, no? O sea, es imposible, para empezar, ponerte en su lugar, y después tienes que entender ese contexto, ¿no? Estás trabajando en un contexto de una gente que en 30 segundos su vida ha cambiado absolutamente y no va a volver a ser igual nunca, ¿no? Partiendo de ahí, ¿cómo va a ser el futuro? Pues poco a poco, cuando vayan despertando de esta pesadilla, de la cual, por supuesto, los periodistas ya nos habremos olvidado y estaremos en la siguiente crisis de turno, va a ser muy jodido, porque estamos hablando de gente de montaña, estamos hablando de gente dura, que estaba acostumbrada a vivir en unas condiciones tanto climáticas como de abandono por parte de las instituciones importantes, gente curtida. Y aún y todo les espera, no hay vida en esas montañas ahora mismo. Muchos estaban pidiendo ser evacuados, que les llevaran a lugares seguros, sobre todo lugares alejados de la montaña, porque como en el caso de Imtala, del que hablabais antes, no solamente está el problema de que las casas se cayeron y la gente perdió sus casas, sino que la propia montaña se derrumbó encima de las aldeas como si fuera un tsunami y las borró del mapa, ¿no? Allí es imposible rehacer esas vidas. Están empezando a salir tiendas de campaña, en los últimos días las veíamos como champiñones amarillos, cada una con el logotipo de la agencia que lo estaba poniendo, pero pronto van a bajar las temperaturas, pronto va a bajar la lluvia, y desde luego el presente y el futuro para los supervivientes en esa zona va a ser durísimo. Poco futuro puede tener un país que utiliza a sus ciudadanos y ciudadanas como carne de cañón o como kamikazes. Kamikaze se llama este tema. The Othman Atik, más conocido como Mr. Crazy, uno de los raperos de mayor éxito de Marruecos. También uno de los que ha sufrido la represión del régimen marroquí, que le encarceló durante 3 meses cuando tenía solo 17 años por unas letras en las que criticaba la corrupción policial. Hablamos del autoritarismo de la autarquía de Mohamed VI, pero en España tenemos a Hasél en la cárcel y a Valtònyc exiliado por lo mismo, por sus letras. 17 años tenía Valtònyc cuando le imputaron por una canción, los mismos que Mr. Crazy cuando fue encarcelado. En Marruecos también ha estado la compañera muy querida de este programa, Patricia Simón, haciendo una cobertura de las consecuencias del terremoto para medios como La Marea o la cadena de radio alemana Deutsche Welle. Patricia, crudos días. Crudos días. Bueno, qué gusto tenerte también en carne y hueso aquí en Carne Cruda. Qué bonita la redacción, ¿verdad? Bueno, y el estudio impresionante, ¿no? Una de las crónicas que escribiste hablaba de cómo supervivientes te contaron que han puesto jaimas de plástico junto a la carretera para que los periodistas grabéis para las fotos cuando pase el rey en el coche, para que parezca que hacen algo, ¿verdad? ¿Qué conclusión sacas de lo que viste en Marruecos?
Por una parte, el cinismo de España, ¿no? De que nos sorprendiera tanto la pobreza de Marruecos, siendo un país vecino, que es una comunidad que es muy importante en nuestro país y con la que tenemos muchos intereses y relación. Entonces, el hecho de que nos sorprendiera la situación de esas aldeas, de que nos sorprendiera que esas casas estén construidas con las manos, pues creo que habla también del sentimiento de superioridad de España, ¿no? De no conocer al país vecino. Y también de lo alertas que tenemos que estar para no convertirnos en parte del juego político, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer esos directos delante precisamente de las tiendas de campaña y viene una persona y te dice que esto lo han puesto para que te pongas aquí, para hacer el directo. Y te lo dice bajito porque sabe perfectamente que hay un gendarme por ahí que está escuchando y que si él es reconocido como un traidor, probablemente si hay algún tipo de ayuda no se la van a dar, ¿no? Entonces, a mí me pasó de estar entrevistando a personas y de repente aparecer alguien de la nada, porque es un régimen policial, y ordenarme que dejase de grabar y que borrase esa entrevista, ¿no? Porque estaban diciendo que la ayuda no llegaba. Entonces, bueno, una nueva lección de cómo cuando vamos a sitios donde además no tenemos experiencia, tenemos que estar muy atentos para no convertirnos en propagandistas. ¿Y cómo puedes hacer tu trabajo cuando existen presiones de ese tipo? Pues intentando por lo menos poner el foco en aquello que no es lo más evidente, ¿no? Pues por ejemplo, contando una de las crónicas como una periodista de una televisión asiática, pues para mí cometió violencia contra una de las entrevistadas, ¿no? Que había perdido a sus hijos y a 7 miembros de su familia, a su hijo que acaba de encontrar el cuerpo de 7 años y que forzó la entrevista hasta que consiguió llorar, y una vez que lloró delante de las cámaras hizo como que la consolaba, ¿no? Toda esta práctica que supuestamente se hace desde la superioridad, de nuevo, de un tema social, pues creo que hay que contarlo y que hay que denunciarlo. Por reflexiones como esta te queríamos contar. Esa crónica a la que te refieres se llama En busca de la última víctima, sobre ese periodismo carroñero. ¿En qué fallamos en este tipo de cobertura? Pues creo que nos empeñamos en convertir a las víctimas en seres angelicales, ¿no? Entonces buscamos eso que les hace especiales y por lo que no deberían de haber sido perjudicados por una crisis humanitaria como esta. Entonces buscamos la parte más humana para demostrar que esto no debería ocurrir, cuando creo que esto se explica por la desigualdad que hay en Marruecos, donde hay efectivamente una monarquía de las más ricas de todo el continente africano que acapara la riqueza y que los países europeos compran a ese régimen para que haga el trabajo sucio en términos de controles migratorios y otras cuestiones. Y las víctimas son víctimas porque eso no debería de ocurrirles, no porque tengan que contarnos cuántas personas han perdido, y cuantos más hayan perdido, más importante va a ser el titular en nuestra prensa, ¿no? A pesar del control y la presencia policial constante, ¿había críticas de los marroquíes a la falta de ayuda o a la no asistencia del rey hasta una semana después? En los sitios más alejados, por ejemplo en Mullah Ibrahim, que 3 días después ahí no había llegado nadie, y hablé con uno de los entrevistados ayer y me decía que seguía sin llegar nadie, donde buena parte del pueblo estaba destrozado y donde habían sido los propios habitantes los que habían tenido que sacar los cuerpos durante días. Ahí sí que terminaban compartiendo esas críticas, ¿no? Pero ya te digo, fue precisamente ahí donde apareció este gendarme, que en realidad son los policías pobres que viven también en esas condiciones en los pueblos, pero que saben que su función es controlar que esa crisis humanitaria no tenga una carga política, que creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? El contexto sirve para eso, para explicar por qué eso no es un fenómeno natural. El terremoto efectivamente podía haber ocurrido en España y no hubiese pasado nada. Tiene que ver con unas condiciones económicas y de discriminación del Atlas, que tradicionalmente había estado discriminado. ¿Y qué futuro le espera a ese Atlas y a la zona más afectada por el terremoto? ¿Cómo se puede reconstruir en esas circunstancias en las que viven? Pues mira, me acuerdo que yo iba con Lucía Muñoz, periodista de Entre Fronteras, que hizo la cobertura para Telesur, y ella me hizo ver un detalle muy importante, y es que en una de las casas que visitamos que estaba destruida, en la cuadra estaba los trozos de la pared, en vez del adobe, era el propio excremento de las vacas. Es decir, eran tan pobres que construían con los excrementos, que se han visto en otros territorios también, en España antiguamente. Es decir, van a reconstruir sus casas con el mismo adobe, más ese dinero que envían las familias que viven en Europa, que es fundamental para su supervivencia. Pero sí que había gente que sentía que ya no podía volver a invertir 35 años en volver a tener una vida estable, y sí se planteaba que tenía que abandonarlo y migrar. Lo que pasa es que no es tan fácil, como sabemos, ¿no? Coberturas como la de Miquel y la de Patricia no acaban, porque solo 2 días después del terremoto en Marruecos se producía una segunda catástrofe de consecuencias devastadoras en otro país norteafricano vecino, en Libia. Violeta, cuéntanos.
2 semanas después de ese desastre aún no se conoce la cifra oficial de fallecidos, pero se cuentan por miles. Han sido unas inundaciones sin precedentes en esa zona y la parte más dura se vivió en Derna, una ciudad de unos 100.000 habitantes en la parte nororiental de Libia. Y por eso, antes de despedirte, Miquel, tú que conoces bien el país y la zona y de que ahondemos más en ello con Patricia, te queremos preguntar cómo era Derna antes y cómo era la situación antes del ciclón allí. Bueno, la verdad es que la Libia post-Gaddafi no es no estamos hablando de un país, ¿no? Estamos hablando de un país, de 2 países al menos, ¿no? Dos gobiernos diferentes, uno en Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, y otro en la parte este del país, que tendría como capital Benghazi, ¿no? Derna estaría bajo el control de este segundo gobierno, pero siempre eso de bajo control entre comillas, ¿no? Es un lugar que desde que estuvimos ahí en la revolución de 2011 siempre era un auténtico agujero negro para las autoridades, una oveja negra, ¿no? Por supuesto se rebeló contra Gaddafi, pero después también se ha rebelado contra las propias autoridades del este, lideradas por un mariscal, por un general, por un militar, y también ha sido uno de los lugares más castigados durante la fase en la cual el grupo yihadista Estado Islámico se hizo fuerte en Libia, que precisamente tuvo en Derna su gran bastión. Por lo tanto, ha sufrido, además de lo que es la guerra, ha sufrido episodios que otras ciudades no los han tenido, como pues, la rebelión contra el propio general Haftar o como fue la presencia del grupo yihadista Estado Islámico, y ahora se le ha sumado este desastre de la inundación provocado por este ciclón, pero también por esa falta de mantenimiento en unas presas que me decían colegas en Derna que desde el año 2002 nadie las había revisado, ¿no? Con lo cual ha sido una cadena de errores, de negligencia, de fallos que han dejado de nuevo a esta ciudad desnuda ante la desgracia y bueno, pues de nuevo vamos a ver qué pasa ahora con todo lo que es el tema de la reconstrucción, qué pasa con los supervivientes, porque, como he dicho, no es una de las ciudades favoritas para las autoridades del este de Libia, ni muchísimo menos. Vamos a explicar cuál es la situación en Libia y por qué esos cimientos ya estaban rotos, como ya nos viene adelantando Miquel Ayestarán, que es corresponsal y cofundador de la revista 5W. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, agur. 5W, lo hemos contado muchas veces, es una red de corresponsales y enviados especiales en el terreno con los que esta república se enreda, porque Carne Cruda es más que un programa de radio, es un medio de medios, es un espacio y mucho más. Somos el grito en el cielo. Somos un secreto. Somos el murmullo de fondo. Somos la grieta y la fisura. Somos la república. Somos una red. Somos Carne Cruda y somos Legión. Y necesitamos que esa legión hagáis posible nuestro trabajo financiándolo en carnecruda.es. Si nos escuchas, si quieres que existamos, que hagamos programas especiales como este, colabora, haz lo posible, págalo. Today's agenda, we got a mission to save the country. Arrest Gaddafi and his sons put on the heads of bounty. For 42 years, sitting on our chest, killing people with his right hand, hanging others with his left, lying that he's the best, ruling with fire fist. Man, the whole world wide knows that he's a terrorist. He's got the most despicable regime on the planet. He stole the country's fortunes, his son stole a wallet, screaming man anthem like he never knew us. Many people thought that he was hit by a school bus. Cuando Gaddafi fue derrocado y ajusticiado por la revolución en contra, la música juvenil libia vivió un despertar, una naida, como lo llaman allí, en la que muchos grupos de jóvenes rompieron el silencio político al que habían estado sometidos durante la dictadura y se lanzaron a expresar su descontento con la situación y sus esperanzas para el futuro, como hicieron Good Against Bad, buenos contra malos, en este Libia Sangra, cantada en inglés, lo que era motivo de persecución cuando el dictador vivía. Ahondemos en esta catástrofe en forma de lluvias torrenciales sobre un país que, como
como venimos adelantando, ya estaba sumido en el caos político. Violeta. Sí, precisamente ese caos ha hecho aún más difícil la gestión de la crisis. Después de que Gaddafi fuera derrocado en 2011 con ayuda de la OTAN, se abrió un proceso de transición que no tuvo éxito y Libia se convirtió de facto en un estado fallido con dos gobiernos rivales. ¿Qué significa esto? Pues que la ayuda ahora ha tenido que llegar en una situación absolutamente particular con muchísimos actores en un terreno que vive años de conflicto. Patricia, de Marruecos te fuiste a cubrir el desastre de Libia, prácticamente sin solución de continuidad, dos catástrofes naturales que tienen en común infraestructuras deficientes y mala gestión. Con todas sus diferencias de forma y contexto, ¿encontraste aspectos comunes en el terreno en ambos lugares? Bueno, el shock sobre todo, ¿no? El impacto psicológico, que yo creo que incluso en Libia era mayor, porque en Marruecos era muy evidente que estaban todavía intentando asimilar lo que había ocurrido, pero es que en Derna se pasaron toda la noche viendo cómo se derrumbaba la ciudad, los supervivientes, y cómo esa riada arrastraba los edificios. Entonces hubo 12 horas de ver cómo se desmoronaba su mundo y después, cuando la riada se apartó, de encontrarse la ciudad bañada de cuerpos. Entonces, hablando con médicos del hospital universitario, de la morgue, me decían la principal necesidad es apoyo psicológico, y lo decía efectivamente una persona que llevaba 12 años viviendo una guerra tras otra, ¿no? Que no es un país que haya tenido apoyo psicológico. Entonces eso sí lo tenían en común, pero luego son dos contextos muy diferentes. Tú has estado varios días allí en Derna, el epicentro de la catástrofe. Casi 2 semanas después seguían, ¿no?, las labores de búsqueda. ¿Cómo has visto evolucionar la situación en los días que has estado allí, desde que llegaste hasta que te fuiste? Pues al principio es que era recoger cadáveres sin parar, porque estaba todo lleno. El mar los devolvía y el fango que cubría, que además ahí también te das cuenta de la impotencia de las palabras, ¿no? Porque explicar realmente cómo estaba devastada la ciudad, que yo creo que es solamente comparable a un contexto de guerra y a guerras muy específicas. Quiero decir, en Ucrania no ves una ciudad así destruida, siquiera por los bombardeos, y los grupos de rescate simplemente sacando cuerpos y llevándolos directamente a la fosa común, ¿no? Lo interesante, pues que efectivamente, siendo un país dividido en dos gobiernos y sobre todo apoyado esos dos gobiernos por países que juegan su juego geopolítico, ¿no?, ahí confluyeron todos. Entonces te encontrabas bomberos de Turquía, que es un país que apoya al gobierno de Occidente, siendo activos y trabajando codo con codo. Los militares de ambos gobiernos trabajando conjuntamente. Emiratos Árabes Unidos, que apoya al gobierno del Este, estaba también en el terreno, pero estaba trabajando con países de voluntarios como los españoles, ¿no? Entonces te dabas cuenta que en esta crisis sí que se había sobrepasado la división política, pero es que eso que estaba ocurriendo es precisamente resultado no solamente, ¿no?, de esa catástrofe natural, sino precisamente de esas 3 guerras y de algo fundamental que a mí me gustaría destacar, del papel que ha jugado la Unión Europea, ¿no? Hay un artículo que recomiendo mucho en La Marea de Carlos Zurutuza que explica lo que ha pasado en estos últimos 12 años, y hay un personaje que también explica el cinismo de Europa, y es Bernardino León. Bernardino León en 2015 es nombrado por las Naciones Unidas representante de las Naciones Unidas en Libia para intentar hacer de mediador en ese conflicto en 2 países, y The Guardian publica unas comunicaciones que tiene con Emiratos Árabes Unidos para favorecerle frente al gobierno de Occidente, que es el que apoya a las Naciones Unidas y el que apoya a la Unión Europea. Cuando esto se descubre y se publica, él se va a Emiratos Árabes Unidos, desde entonces pues dirige ahí una alta institución con un sueldo multimillonario. Entonces te das cuenta que a nadie le ha importado absolutamente este país, salvo para intentar hacerse cargo de la mayor reserva de petróleo que hay en África. Expliquemos cómo es este país roto en dos, cómo funcionan esos dos gobiernos, cómo se relacionan o cómo se enfrentan. Pues aparte de enfrentarse en guerras sucesivamente, hasta esta catástrofe no tenían comunicación entre ellos. De hecho, se ha restablecido a partir de lo de Derna. Es decir, si tú querías viajar a la parte occidental, tenías que pedir el visado en la embajada de Trípoli, que es la que está aquí, para la parte de Bengasi, que es bajo la que está Derna, pues tenías que hacerlo por otros canales, ¿no? Es decir, estaba realmente de facto dividido, aunque la gente sí se comunica, y esto es muy interesante. Es decir, la gente tiene que pasar checkpoint, demostrar que no va armado, que no va a combatir, pero hay claro, porque es un país donde las familias han quedado divididas, ¿no? Entonces el tránsito es común, pero las filiaciones no lo son. Y también tiene que ver con un país controlado por milicias, es decir, milicias que sobre todo en la parte occidental no responden a un solo gobierno, sino cada uno a sus intereses, y en el caso del este sí que están bajo la figura de este autoproclamado mariscal Haftar, que tiene que ver también con la figura de Gaddafi, ¿no?
La gran pregunta, a lo mejor, es si se podía haber evitado algo de esta magnitud, ¿no? El desastre vino del colapso de 2 presas, que, como decía antes Miquel, ¿no? Se denuncia un poco que estaban muy mal mantenidas y no pudieron aguantar las lluvias torrenciales. Y también ha habido críticas por el hecho de que las autoridades impusieron un toque de queda a los habitantes de Derna en lugar de evacuarlos. ¿Hasta qué punto crees que se podía haber impedido o mitigado el desastre? Claro, yo no lo sé, pero efectivamente sí se sabe desde hace muchos años que esas represas estaban en mal estado y había muchos informes denunciándolo. Entonces, lo que ha habido es dejación de funciones, pero claro, eso se entiende por todo ese despilfarro y esa corrupción también endémica en Libia, y tiene que ver desde los tiempos de Gaddafi. Gaddafi era el gran dictador bueno, aliado de José María Aznar y de Sarkozy, que le financió la campaña electoral. Es decir, que nada aparece, ¿no?, de repente de estos desastres, y ya entonces las represas estaban en mal estado. Entonces yo creo que, muy seguramente, si se hubiesen mantenido bien, esto no habría ocurrido, igual que cuando se da el aviso a la población de que permanezca en lugar de que se evacúe, pues probablemente las víctimas serían menores. Pero si no hubiese pasado eso, hubiese pasado cualquier otra cosa, quiero decir, porque ahí confluye una crisis climática en una de las zonas que es el Mediterráneo más afectada, desgobierno, falta de gobierno por cómo se está utilizando eso en el tablero también de entre Estados Unidos, China y Rusia, y que en realidad solamente nos importa Libia para controlar el flujo migratorio, ¿no? Es por lo que lo conocemos desde aquí. Damos miles de millones de euros para que, de hecho, esa policía absolutamente terrorista acabe torturando y muchas veces colaborando en la muerte de quienes intentan llegar a Europa. La semana pasada, además, nos contaba, cuando estabas allí, que hubo manifestaciones. Empezaban a haber manifestaciones en Derna por la actuación de las autoridades. De hecho, no pudimos tener la conexión que teníamos preparada contigo porque cortaron redes de teléfono y de internet. Los ciudadanos culpan a las administraciones de pelearse por el poder en lugar de gobernar. ¿Cómo están siendo esas protestas? Yo vi solamente una, la primera. Después no se repitieron, que yo haya visto. Entonces no te puedo decir más, pero esa fue de muchísima rabia, porque efectivamente sentían, ellos son conscientes de que esa represa se había denunciado muchísimas veces, que no se les anunció que debían de evacuarse. Entonces se llenó la mezquita de personas, de hombres, protestando contra las autoridades, en ese momento muy enfocado en lo local, porque realmente cuando es un país tan fragmentado, tampoco tienes un referente más alto, ¿no? Lo que tienes a tu alcalde. De hecho, el alcalde ha sido expulsado, y se incendió la vivienda. Pero claro, es que es un pueblo que siente que todo lo malo le pasa a ellos, porque también ha estado 2 años de guerra contra el Estado Islámico, que se implantó allí y que no solamente fue bombardeado por el ejército libio, sino que también lo bombardeó Turquía y Estados Unidos. Entonces tienen la sensación de la maldición de que todo esto nos pasa, y eso se canalizó en una protesta de rabia. ¿Y cómo reaccionó la autoridad competente contra esas manifestaciones? Pues se documentaron supuestamente, ya te digo porque yo eso no lo vi, detenciones, y en los 2 siguientes días no hubo comunicaciones. Yo pude trabajar muy bien, también lo digo, igual que en Marruecos no era fácil, yo tuve acceso total a todos los sitios donde pedía, desde eso, los colegios, los refugios y demás, pero es verdad que no hubo comunicaciones y por eso no pude tener esa conexión. De hecho, visitaste también la fosa común de Derna. ¿Qué viste allí? Pues la fosa está construida en las afueras de la ciudad y estaba rodeada de tiendas de campaña de hombres que llevaban en ese momento una semana solamente enterrando a sus vecinos y vecinas, ¿no? Y cubriéndolos de cal viva. Entonces también es la demostración, yo creo que de Libia podemos sacar muchas enseñanzas. Es decir, si no hay una adaptación y una mitigación de la crisis climática y de adaptarnos, esto puede pasar en otros territorios. Entonces ahí veías cómo se plasmaba todo lo que se ha hecho mal en muchísimos sentidos durante décadas. Enseñanzas y lecciones que ya vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo, como siempre, los músicos y músicas. Porque todo esto sucede en un estado fallido desde hace más de una década, como cantaban músicos como este MC Swat en esta canción Mentiras y Dolor, en colaboración con otro grupo disidente, Guys Underground. Además de la violencia y la lucha por el poder que estamos relatando hoy, el panorama está dominado por una corrupción galopante. Grandes fondos destinados inicialmente a construir ciudades como Derna, después de la guerra, han terminado malversados.
الحقد في راسي ربى فيا كره الكل اللي حبيته واللي كرهته هم اثنين عايشون في ظل عايشون في كره للبقيه اصلا مسحولي تفكيري من اول يوم وعيت في الدنيا اخويا فيديو في تدميري فيديو في عقلي. Y sobre eso queremos preguntar a Irene Fernández Molina, profesora del Departamento de Políticas en la Universidad de Exeter en Reino Unido, especializada en relaciones internacionales de Oriente Medio y Norte de África y sobre política exterior de la Unión Europea. Irene, crudos días. Hola, buenos días. Ahora mismo, lo estamos contando, hay dos gobiernos rivales en Libia y la aspiración de la ONU es avanzar hacia un gobierno unificado, pero la situación parece estancada desde hace mucho tiempo. ¿Hay posibilidades de un acercamiento entre las dos administraciones? Sí, sí que las hay porque ahora se ha visto una mayor colaboración en la respuesta inmediata al desastre, pero ya había habido acercamientos, movimientos anteriores desde el pasado verano por parte de los respectivos parlamentos, de la Cámara de Representantes, que es el Parlamento del Este, está en la ciudad de Tobruk, y su equivalente en Trípoli, el Alto Consejo de Estado. Estos dos parlamentos habían acordado juntos un plan para crear un nuevo gobierno de unidad nacional transitorio encargado de organizar elecciones. Esto no era lo que gran parte de la comunidad internacional, sobre todo los principales países occidentales implicados en el país, querían hace unos meses. Estos países, estoy hablando pues de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia, fundamentalmente estos países apostaban por hacer elecciones primero. Las Naciones Unidas, la ONU, estaba un poco indecisa, pero en el verano, a finales de agosto, el representante de Naciones Unidas para Libia también apostó por esta idea de volver a formar un gobierno de unidad nacional, porque consideran que organizar elecciones en un contexto de división entre dos administraciones paralelas no iba a ser factible. Entonces sí que existe esta posibilidad y quizá la catástrofe reciente la consolide. Cada uno de los dos gobiernos, ¿no?, de los dos poderes, está apoyado por distintos países de la comunidad internacional. Turquía tradicionalmente ha apoyado al gobierno de Trípoli. En las inundaciones, como comentaba Patricia, los turcos fueron de los primeros en enviar equipos de rescate a la zona del gobierno rival a Trípoli. Desde hace un año, Turquía está intentando consolidar las relaciones con esa región. ¿Qué intereses hay detrás? Pues sí, como has dicho, Turquía ha sido el aliado más firme de los sucesivos gobiernos de Trípoli, tanto los reconocidos internacionalmente como el que hubo en la guerra de 2014-2015, que no era apoyado por la mayor parte de la comunidad internacional. Pero desde el final de la última guerra, en 2020, ha habido bastantes movimientos y Turquía está intentando buscar una reconciliación o cierta normalización con las autoridades del este. Porque, Turquía tiene muchos intereses en el país en general, sobre todo de carácter energético, por los acuerdos que hizo con el gobierno de Trípoli, en este caso para la delimitación de aguas territoriales en el Mediterráneo Oriental. Esto afecta a la exploración y a la exportación de gas natural, pero también tiene acuerdos tiene intereses de tipo comercial y en el sector de la construcción que vienen de los tiempos de los últimos años del régimen de Gaddafi, un montón de contratos que distintas empresas turcas esperan todavía resucitar. Entonces, en el contexto actual, después de la última guerra civil, Turquía quiere un poco no tener todos los huevos en la misma cesta, sobre todo cuando se ha ido viendo que el gobierno de Trípoli, de Dabeiba, parece ya amortizado, que todo apunta a que va a haber un nuevo gobierno de unidad nacional o algo que va a reemplazarlo. A nivel regional, por otro lado, Turquía se ha reconciliado con Emiratos, con Egipto, que son los principales apoyos de las autoridades del este de Libia y de Haftar en concreto. Entonces, todo conduce por puro pragmatismo, buscar esta reconciliación y llevarse bien con todo el mundo. Y claro, la ayuda humanitaria
pues constituye una oportunidad para esto. Como hemos dicho, la zona afectada por las inundaciones está bajo el mando del mariscal Haftar, un señor de la guerra con un gobierno no reconocido por la comunidad internacional. Europa ha enviado equipos de ayuda que trabajan bajo la supervisión de las fuerzas de este mariscal y necesitan su visto bueno para obtener acceso. ¿Aprovechará Haftar la catástrofe para obtener ganancias políticas, en tu opinión? Sí, en estas situaciones de emergencia humanitaria, ciertas formas de reconocimiento informal o al menos de entendimiento con autoridades de facto que a lo mejor no nos gustan demasiado son un poco inevitables. Pero hay que decir que los contactos informales con distintas autoridades del este de Libia y con Haftar y su entorno por parte de países europeos tampoco son nada nuevo. Ha habido un país en concreto, Francia, que ha apoyado de forma bastante constante, aunque no reconociéndolo formalmente, a Haftar y a las autoridades del este. Y luego quizá la evolución más llamativa ha sido la de Italia, el otro país de la Unión Europea que más intereses tiene en Libia. Italia era un poco como Turquía, de los más firmes y más constantes en su apoyo al gobierno de Trípoli, y en el último año, o incluso un poco desde antes del cambio de gobierno en Roma, ha llevado a cabo un acercamiento bastante claro, una búsqueda de un mejor entendimiento con las autoridades del este. Sobre todo, pues, como ya se ha apuntado aquí, pues por la obsesión antimigratoria, que es ahora mismo lo que sobredetermina toda la política europea, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros hacia el norte de África. Entonces entiendo que no va a cambiar esa política europea, ni mucho menos lo que ha ocurrido en Libia en las pasadas semanas. No, si acaso, pues las relaciones, los contactos establecidos ahora para hacer frente a la emergencia humanitaria refuerzan tendencias que ya estaban en marcha. Pero lo que está marcando la política europea hacia Libia es igual que hacia Túnez, hacia Marruecos y hacia tantos otros, es la obsesión cada vez mayor porque estos países contengan los flujos migratorios de cualquier índole, al precio que sea, al precio económico que sea, también al precio político que sea. Y esto es lo que ha hecho que, evidentemente, las autoridades de estos países también jueguen sus cartas y utilicen a su favor las paranoias de los europeos. En este caso, en el este de Libia, en la zona controlada por Haftar y su coalición de milicias, no había hasta hace poco muchos centros de salida de barcos con migrantes hacia Europa, hacia Italia, pero ha empezado a haber cada vez más salidas y esto alguna gente lo está interpretando o como un intento de obtener réditos políticos y económicos por parte del entorno de Haftar, ya que el mismo fenómeno en el oeste del país había sido utilizado durante mucho tiempo por distintos actores libios. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, los europeos, queramos o no, si no nos levantamos en contra, estamos queriendo y somos cómplices de esta política sangrienta e inhumana de la Unión Europea con la migración hacia nuestro continente. Irene Fernández Molina, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender la complejidad geoestratégica de Libia y de la situación que están viviendo. Gracias a vosotros. Vamos a analizar esa obsesión europea por frenar la migración ante todo y contra todo. Mientras estaba encerrado en aquella casa en Tobruk, norte de Libia, Mahmoud Hamza se enteró de que el pesquero Adrián había naufragado en aguas del Mediterráneo. La muerte de cientos de personas cuando intentaban llegar a Italia no le hizo cambiar de opinión, ni a Hamza ni a ninguna de las 160 personas encerradas con él a la espera de embarcarse hacia Europa. El pesquero que el 14 de junio protagonizó la peor tragedia migratoria de los últimos años en el Mediterráneo había partido unos días antes de las mismas costas donde ellos se encontraban, pero nadie dudó. La gente estaba convencida de lo que hacía. Nadie mostró miedo, cuenta Hamza. Su principal preocupación era salir de Libia. Violeta, ¿qué escuchábamos?
Es un fragmento de la investigación sobre redes de tráfico de personas publicada a finales de agosto por 5W y Bainana, el primer medio en árabe y en español fundado por refugiados en nuestro país, y arranca precisamente en Tobruk, al este de Derna, y en la costa afectada por las inundaciones, Maribel. Sí, Tobruk, la ciudad en la que estaba Hamza, una de las personas migrantes sirias a las que seguimos su ruta, también fue una de las ciudades afectadas. En la morgue de Tobruk se recibían más de 300 cuerpos en las horas posteriores al desastre y muchos de ellos eran de personas migrantes procedentes del vecino Egipto, que, por cierto, instaló por primera vez un campo de acogida en la frontera para las personas desplazadas por el desastre, algo que no había hecho en todos los años anteriores en las crisis migratorias. Tengamos en cuenta que Libia es uno de los grandes puntos de partida de los migrantes que atraviesan el Mediterráneo para intentar llegar a Europa. Sí, en la última década Libia ha sido el gran punto de partida de quienes emprenden la ruta del Mediterráneo central hacia Europa. Ahí, en Libia, confluían muchas de las rutas que empezaban en el África subsahariana. En mayo, cuando Giorgia Meloni se reunió con Haftar, Italia daba la cifra de más de 16.000 personas migrantes llegadas a sus costas desde Libia en 5 meses, el doble que el año anterior. Y más de la mitad habían salido de la región del noreste, la región afectada ahora por el desastre. Allí Haftar controla la migración y también la utiliza como herramienta política. Es decir, el desastre ha impactado directamente sobre las costas desde donde zarpaban muchos de los barcos de migrantes hacia nuestro continente. Patricia, ¿cómo ha afectado, en tu conocimiento y opinión, la catástrofe a estas salidas? Pues la verdad es que no he tenido tiempo de abordar nada más que Derna, pero en la población de Derna en sí la migración no está presente en el imaginario de la población porque salen de los alrededores, entonces yo no puedo manifestar nada porque no lo sé. Este año, por primera vez, Túnez ha superado a Libia en número de salidas en medio de una profunda crisis económica y social, y precisamente en junio de este año la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Túnez, un polémico acuerdo, porque Túnez es un país donde los derechos humanos están muy cuestionados por la deriva autoritaria del gobierno de Kais Saied. Patricia, ¿qué supone este nuevo pacto? Pues en ese caso sí que, por ejemplo, en las costas españolas estamos empezando a recibir personas procedentes de Siria y de Egipto que están saliendo por la ruta tunecina, es decir, que esa ruta que estaba dormida y controlada precisamente por las buenas relaciones entre Túnez y España se ha despertado también con este cambio político y al final se repite, ¿no? Quiero decir que la enseñanza pasó con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, está pasando con Libia y con Túnez, y sabemos que precisamente todos esos acuerdos que se alcanzan entre la Unión Europea y los países del norte de África lo que consiguen es que las personas que intentan salir tengan que sufrir muchísimo más y que lleguen aquí en condiciones muchísimo peores. Yo colaboro mucho con una organización que se llama Fundación O2, que lo que hace es en Córdoba acoger a las mujeres que llegan con niños y niñas a nuestras costas, ya sea a Cádiz, a Canarias o a las costas andaluzas, y lo que ellas han identificado en los últimos 4 años es que el nivel de arrasamiento psicológico con el que llegan es cada vez peor. Es decir, que llegan muchísimo peor porque lo que han tenido que atravesar es también peor. Y en Túnez se está replicando exactamente lo que hemos visto en otros países previamente. Un acuerdo que no ha hecho que las salidas hayan cesado, al contrario. ¿Esta embarcación está parada o está navegando? ¿Y cuántas personas ves a bordo? Hay 40 personas, mujeres, niños. La barca está parada. Hay demasiada agua adentro. El tiempo es malo. ¿De acuerdo? Repítalo. Hay 40 personas. ¿La barca navega o está parada? Parada. La embarcación está parada. El estado de mar no es bueno. Hace mal tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y esto, Violeta? Esto es la comunicación por radio entre un pesquero que ha avistado una patera a la deriva y Radio Lampedusa, la estación marítima de la pequeña isla italiana de Lampedusa. Era una comunicación que se recogía en el Astral, el velero de la ONG de rescate Open Arms. Allí ha estado este verano la editora gráfica de 5W, Ana Suriñac. Ana lleva varios años trabajando en el Mediterráneo central y esta misión fue mucho más dura de lo que imaginaba. Porque yo me embarqué en el Astral unos 10 días más tarde que se firmara el pacto entre la Unión Europea y Túnez. Un pacto que, entre otras cosas, pero como punto principal, busca externalizar las fronteras y todavía endurecer más la política de migración europea. Pensaba que las salidas decaerían y Túnez impediría la salida, pero no ha sido así, ¿no? Pero fue más bien al revés. Porque yo me embarqué, hubo días donde 2.000 y 3.000 personas estaban cruzando y de hecho
al Astral se le utilizó para hacer rescates, ¿no? Recordemos que el Astral es un barco que no está preparado para rescatar, es un barco de vigilancia y denuncia, pero estaban tan sobrepasadas las Es decir, que ha sido una situación absolutamente límite. Y que parece no tener fin, porque este mismo mes hemos vuelto a ver como unas 10.000 personas llegaban a la isla de Lampedusa en 72 horas. Una cantidad de gente ingestionable para la isla, y la reacción de la comunidad internacional deja mucho que desear. La respuesta ha sido por parte de Alemania, que suspendía el mecanismo voluntario de acogida de refugiados, y se están endureciendo todavía más las políticas europeas. Estas políticas migratorias están convirtiendo a Europa en un continente cada vez más blindado, en una verdadera fortaleza, a costa de los derechos de las personas que buscan refugio. Y la situación no deja de degradarse. Ana Suriñac lleva trabajando en el Mediterráneo desde 2015 y ha visto la situación deteriorarse de una forma espeluznante, empezando por las propias pateras en las que se embarcan las personas migrantes. Este año hemos visto la irrupción de unas pateras metálicas mal soldadas que para mí se han convertido en la última metáfora visual del desamparo de miles de personas que cada año intentan llegar a Europa, ¿no? O sea, son trozos de metal mal soldados en los cuales meten a 40, 50 personas y que con solo un golpe de ola, de hecho lo vimos frente a nuestros ojos, esas pateras se hunden, ¿no? Pero no solo se ha involucionado en el tipo de embarcación, también las políticas de externalización de fronteras son cada vez más duras y la reacción de la ciudadanía más racista. Y además, cuando yo en 2015 empecé a trabajar en los barcos de Médicos Sin Fronteras, había una total colaboración entre las ONGs, sobre todo Italia, y no se criminalizaba a las ONGs por rescatar, al contrario, y no se las multaba ni se las llevaba a juicio como se está haciendo ahora, ¿no? A menudo las cifras que nos llegan son solo cifras parciales, porque no sabemos qué pasa con muchas de las pateras que salen de Libia o de Túnez, pero no llegan a alcanzar su destino. Así es. Entre las imágenes que nos enviaba Ana Suriñac desde el Mediterráneo central había fotos de pateras sin pasajeros que habían quedado a la deriva. Por eso lo decía en su crónica en 5W, el Mediterráneo central está lleno de pateras vacías. Y también lo utilizaba para hablar de todas esas muertes y desapariciones que año tras año hay en el Mediterráneo, ¿no? En lo que va de año, más de 2.300 personas han muerto o desaparecido en esta ruta. Esas son cifras que son las que se han podido contabilizar, ¿no? Nadie sabe cuánta gente realmente ha desaparecido cruzando el mar. Este es el resultado de la falta de rutas legales y seguras para las personas que migran en busca de lo que cualquiera de nosotros o nosotras buscaría, una vida mejor. Que huyen de las costas de países como Libia, ahora azotadas por estas inundaciones que complican aún más sus circunstancias. Si antes ya se enfrentaban a bandas de traficantes, a la corrupción, a facciones armadas y a las luchas de poder, ahora este desastre deja abiertos muchos más interrogantes. ¿Con qué medios se afrontará la reconstrucción? ¿Quién se encargará de ella? ¿Cómo afectará a los más vulnerables? Patricia, ¿crees que la catástrofe de Libia cambiará la ruta migratoria que atravesaba el país? No creo que vaya a influir en nada. Al final la población de Derna, como en Marruecos, reconstruirá sus casas con los pocos recursos que tengan, seguirán sobreviviendo en la precariedad, lucharán en la medida de sus posibilidades para que en algún momento haya un gobierno que atienda a sus intereses, pero las personas migrantes van a seguir viniendo porque el crecimiento demográfico de África cada vez es mayor y porque el ser humano siempre va a buscar oportunidades, no tiene que huir de la guerra ni el hambre, simplemente querer aspirar a tener unos horizontes mejores, y la ruta libia es la más directa que tiene más allá de Marruecos. Lo que sí se va es ampliar, como hemos visto con Túnez, como está pasando con Argelia, y se van a ramificar, y probablemente lo que vamos a tener es una militarización de Europa, que yo siempre lo comparo con lo que ha pasado con Israel. Israel se ha encerrado en muros pensando que así se protegía de Palestina y al final está encerrado en su propio odio. Europa se está encerrando en muros que le encierran su propio odio y racismo, y lo que hace es asfixiarle, y yo creo que es lo que estamos perdiendo todos y todas. Por el miedo, del que tanto escribiste tú en tu libro. Aquí podemos decirlo más alto pero no más claro. Vías seguras ya y un cambio de rumbo en esta Europa criminalmente blindada ante quienes sufren, también ahora, desastres naturales, pero casi siempre no naturales, y en los que nuestro primer mundo tiene mucho, casi todo, que ver. Patricia Simón, Maribel Izcue y el resto de compañeros y compañeras de la revista 5W, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis y por este análisis tan necesario y valioso. Larga vida a vuestro medio y a vuestra colaboración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.